Muy bien, gracias por acompañarnos esta noche. Soy Eduardo Arévalo y esto es Debate. Tenemos el gusto de recibir en los estudios para conversar a Romeo Auerbach, diputado y presidente de la Comisión de Reformas Electorales, miembro de la Comisión Financiera, Relaciones Exteriores y Seguridad también de la Asamblea Legislativa. Bastantes comisiones en las cuales participa y de las cuales, por supuesto, vamos a estar hablando de los temas que se encuentran en agenda de interés nacional. Bienvenido, Romeo. Gracias por acompañarnos. Gracias, Eduardo, por la invitación. Ya me acordaste que estoy en un montón de comisiones. Pero gracias por la invitación. Buenas noches a todos los que nos están viendo, pues y aquí estamos para servirles. Bueno, comencemos con la de reformas electorales, precisamente el día de ayer, que tiene vinculación también con la de relaciones exteriores. El tema del voto de los salvadoreños en el exterior ha estado en discusión precisamente en la Asamblea Legislativa. Ayer también hubo sesión de comisión y sigue el análisis para determinar la forma en la cual se va a votar para las próximas elecciones, ya sea electrónicamente desde la casa o físicamente llegando a una sede, porque hay varias modalidades. Sí, creo que estamos en un pequeño como retraso. La verdad, mea culpa de la comisión, independientemente pues que nosotros como GANA estemos listos para votar por una propuesta que ha hecho nuevas ideas del voto, ocupar el sistema del voto electrónico. Fíjate que lo complejo de esto tiene que ver cosas técnicas, pero también cosas políticas. Yo le digo a los amigos y aliados de Nuevas Ideas de que, porque le están prestando mucha atención, que la oposición, que yo le digo de cariño la chiquitinada, está diciendo que con el voto electrónico se va a prestar para hacer fraude, ¿verdad? Y realmente pues estamos en el 2022, Eduardo, o sea, hoy abrís una cuenta de banco por un celular. Yo creo que mientras tenga los controles necesarios y las auditorías y todos los partidos políticos tengan acceso a poder hacer ese control, deberíamos de facilitar la votación a los salvadoreños y salvadoreñas en el exterior con uso de tecnología. Para mí es el único sistema con el cual podemos tener un voto masivo, porque entonces ahí hay voces también de que debería de ser postal como ya fue antes y se supone que fue bien complicado, ¿verdad? Y de hecho si llega a ser postal, mi sugerencia es que fuese adelantado, al menos 30 días antes, podérselas mandar las papeletas, y que ellos las puedan mandar y no abrirlas, ¿verdad?, hasta el día de la elección. Pero sí estamos un poco retrasados y el tribunal con justa razón nos dicen, miren, ya dennos cómo va a ser el sistema, porque el marco legal lo damos a la Asamblea para que nosotros podamos pues meterlo dentro del PLAGEL, que es el Plan General de Elecciones, y poder saber si vamos a licitar servicios o a licitar tecnología, etcétera. Ahora, el Tribunal Supremo Electoral, ¿qué les ha dicho? Que es el ente, digamos, en materia electoral que rige. Habrá, me imagino, análisis de expertos, hay experiencia en otros países, algunos que han dado pasos para atrás, otros pasos para adelante, o algunos estados, incluso en los Estados Unidos, de voto electrónico, o sea, directamente desde la casa marcando esa parte que tú mencionas del tema de seguridad, o sea, qué tanta garantía puede haber para que de verdad se tome la decisión y se diga, esta es la forma de votar y ya no se siga dando largas con el tema o se busque otra alternativa. Es que creo yo que hay que aclararle al salvadoreño que las garantías tienen mucho que ver con quién las ejecute. Por ejemplo, la gente joven no se acordará de esto. Yo digamos que estoy en la parte media, tengo 51 años, pero gente de mi edad o más se acordarán que aquí era un secreto a voces, digamos que en los 70 era fraude. Y no había ninguna tecnología, Eduardo, o sea, creo que ni calculadora tenían en la Junta Receptoras de Votos. Entonces, el fraude va a depender de quién ejecute o cómo vigile, o qué tipo de gobiernos o autoridades tenga. Entonces, eso es lo primero. Como tribunal, muchos países del mundo ocupan voto electrónico, muchos estados de Estados Unidos también, porque es una forma fácil. Imagínate que no va a ser fácil de hacerlo tecnológicamente si tú pones tu confianza en muchos dispositivos electrónicos, por ejemplo, para cuentas tuyas bancarias o para pagar. Entonces, y eso creo yo que eso sí le preocupa más a la gente, más que un voto, cuidar su pistillo. Entonces, sí se puede. Lo que yo creo que hay que ver, por ejemplo, también los costos de las elecciones del 2019, que hubo un voto postal tramposo, le digo yo, porque el organismo colegiado de ese entonces puso un montón de trabas, entre las cuales te voy a decir solo una para que me entendas. Tú como Eduardo Arévalo vas y sacas tu DUI y nunca has ido después al tribunal a empadronarte. Automáticamente al sacar tu DUI estás en el registro electoral. Correcto. No,
el tribunal de qué ocasión inventó que el salvadoreño en el exterior, aunque tuviera el DUI, se empadronara. Luego que solicitara que iba a votar. Y ya para mandarle la papeleta tenía que llenar otro formulario. Entonces yo creo que hay que pensarlo bien, pero sí rápido. Hoy sí ya no tenemos mucho tiempo porque al final va a ser culpa inclusive de la Asamblea que los salvadoreños y salvadoreños del exterior no puedan votar como se deba si no logramos legislar a tiempo. Ahora, también hay algunos que dicen, ¿por qué dos elecciones? Claro, estamos en un periodo en que se juntan cada 15 años estas elecciones. ¿Por qué no una sola? ¿Por qué dos eventos electorales si al final termina resultando pues bastante caro para el país? Bueno, es una atribución legal del tribunal poner la fecha, saber si la va a separar o no. Fíjate que cada 15 años coinciden las 3 elecciones, pero no cada 15 años coinciden como esta vez las 4. Porque hoy va a ser también del Parlamento Centroamericano. Sí. Hay gente que me dice, pero mire, diputado, pero si la acabamos de votar por Parlacen, ¿vea? Y duran 5 años. Pero los que entraron en el Parlacen, que entraron en el 2021, van a salir en el 2026. Entonces, si no los elegimos el 2024, los tuviéramos que elegir 2027. Entonces ya quedaría céfalo un año y pico o 2 años el Parlacen. Entonces, 4 elecciones, Eduardo, quizás quien debe explicar por qué la separó es el tribunal, pero pues en mi experiencia, y ahí trabajé 16 años, es que es bien complejo en la parte operativa y logística. Imagínate solo los pobres miembros de la Junta Receptora de Voto haciendo el escrutinio de 4 elecciones. Ahí estuvieran domingo, lunes, martes, miércoles, les tuviéramos que llevar canopis con cama, ¿verdad? Para que, creo yo que sí vale la pena separarlas. Creo yo que ha sido por una cuestión más técnica que otra. Ahora, vamos a una valoración política, dada tu experiencia en el Tribunal Supremo Electoral y también, pues, obviamente, como diputado. La elección anterior fue una elección completamente diferente a las que habíamos tenido. Predominó la figura del presidente de la República. Muchos de los candidatos en ese entonces, ahora alcaldes y diputados, pues la gente no los conocía. Votaron por la figura del presidente. ¿Podría mantenerse, digamos, una tendencia así o ya la gente los conoce y va a evaluar, sobre todo en la parte del territorio, que es donde la gente estaba más acostumbrada a votar por la persona, por el alcalde? ¿Podría el electorado moverse hacia esa antigua forma de votación o definitivamente hubo un parteaguas en la elección anterior? Yo creo que el salvadoreño se ha vuelto, como en muchos temas, Eduardo, bien meticuloso, se ha vuelto experto en este tema electoral. Te lo voy a dividir en dos. En la ocasión pasada, pues el presidente pidió que votaran por la N, ¿vea? Y realmente, con raros casos, los diputados electos de Nuevas Ideas pues no eran mediáticamente conocidos. Ya no se diga los alcaldes, o sea, ellos sacaron más de 150 alcaldías y dudo yo que 10 de esos fueran conocidos en los municipios. O sea, la gente avaló al presidente. Va a seguir avalando al presidente y creo yo, mi percepción, no es bolita de cristal, que el presidente va a volver a pedir que voten por la N, ¿vea? Y pues como yo estoy en Ghana, le voy a decir presidente, pero algunas de las veces también digan que por algunos de Ghana, ¿vea? Que no solo por la N. No, de hecho él hizo un llamado bonito una vez porque dijo que habían 84 candidatos de Nuevas Ideas, 84 candidatos de Ghana y que la gente podía elegir. La diferencia, por lo que tú me preguntas, es que, y lo platican muchas personas conmigo, es el presidente si decide postularse, no lo ha decidido, pero está avalado por la Sala de lo Constitucional, que a alguna gente le guste o no, está bien, es debatible, pero eso sí, eso es un hecho consumado, está avalado por la Sala. Si el presidente decide postularse, va a pegar una gran barrida, porque no hay una encuesta que diga lo contrario. Él solo necesita el 50% más 1 de los votos. Y todas las encuestas lo avalan cerca del 90%. Entonces, por más que eso baje, eso no es un problema, esa elección. La de diputados, creo que la gente hoy que si ya le vio rostro y nombre a los diputados y alcaldes, principalmente del partido que es más grande, Nuevas Ideas, hoy sí va a analizar más. Yo creo que van a haber municipios donde van a haber cambios de partido de gobierno, de la alcaldía, porque la gente va a tratar de dejar al que se sienta cómodo que le vaya a trabajar a su municipio. Luego en la asamblea creo que la gente se va a ir a buscar bastante los rostros
para ver, sabe que a algunos diputados le pareció cómo actuaron y quizá a otros no les pareció, y yo creo que también eso es sano, porque tienen que ver, son los diputados los que te llevan al final propuestas también que la gente pide. Entonces, creo yo que el presidente va a volver a pedir lo de la N, pero pues la gente le va a decir, va, presidente, por usted ni se preocupe, ¿verdad? Sí, a ciegas, porque nos cae bien su actuación, pero el de diputados va a ser más análisis con nombre y con rostro. Ahora, hay una discusión también legal de la figura del presidente. Están los que piensan como tú, que dicen sí es constitucional, sí puede hacerlo, y hay una interpretación de la Sala de lo Constitucional. El mismo Tribunal Supremo Electoral sacó un comunicado. Otros que hacen el análisis dicen, no, pero es que la sala que está fue elegida de una forma que no es la correcta, entonces no es la sala, y van por ese tipo de análisis, y ahí está en el limbo si puede el presidente participar o no. Como tú dices, él no lo ha dicho, él públicamente o no ha puesto ningún tuit o ha dicho en alguna declaración que vaya a participar. Lo que pasa que con esto es como que vaya, Sala de lo Constitucional, Eduardo, en El Salvador, parece que la conforman a veces como 100 personas o 200, porque en el buen sentido digo, hay abogados que van a los programas y entonces dicen que son abogados constitucionalistas, pero yo no sé quién les dio ese título, eso no existe en El Salvador. No hay una universidad que le diga, mire, usted abogado, usted va a ser constitucionalista. Tal vez estudian cosas que tengan que ver con la Constitución. De hecho, si es así, deberían de entender algo. La sala la conforman 5 personas, la elegimos nosotros, que son los diputados, y así dice la Constitución. Digamos que no les guste, a mí no me gustaban salas anteriores, y las salas anteriores dijeron que iban a haber candidatos no partidarios, aunque el artículo 85 no lo permite. Dice que el único medio para optar al poder político son los partidos políticos. Entonces dice el único, no es que haya varios. Pero las salas anteriores dijeron que podía haber candidatos no partidarios. No me opongo, deberíamos de reformar la Constitución y que hayan no partidarios. Vaya, entonces ese fallo, digamos, yo no lo compartía, pero eso se cumple. Igual con de esta sala, o sea, la sala ha avalado y digamos que no lo comparten, pero como esa es la legalidad, es como que yo te diga, yo no estoy de acuerdo que cuando esté en rojo la luz del semáforo tengo que parar, pero creo que me conviene parar, ¿verdad? Porque si no hasta puedo tener un accidente. Entonces, ya no se trata, como tú me dijiste, y sé que lo dijiste con un buen análisis después, hay gente como tú que comparte que sí es constitucional. Yo no voy a decir si es constitucional o no, pero sí hay un fallo de la sala que lo avala para postularse. La gente interpreta mal algo, Eduardo. Es que aquí no están avalando que él sea nuevamente presidente. Están avalando que se postule. ¿Quién toma la decisión final? El soberano. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa. Por favor, acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Romeo, también en tema legislativo se acaba de avalar una amnistía fiscal en la sesión plenaria, pues recientemente desarrollada en la Asamblea Legislativa, y es un tema pues que Hacienda busca que la gente se ponga al día. Es como un atractivo para que la gente pueda llegar, acercarse y ponerse al día con una erogación importante de fondos que falta. Fíjate que envolviendo el tema con lo que me preguntas, yo quiero aprovechar y felicitar en realidad públicamente a Alejandro Zelaya, buen amigo ministro de Hacienda, porque una labor del ministro no es así meramente así de que aquí yo soy el ministro y me encargo de ver que la gente tribute. No, tienes que ir más allá, no solo con los jueves de los evasores. Fíjate que a mí me acuerdo que estaba leyendo, ya no sé si es enero o febrero, pues me puedo equivocar, no sé cuál de los 2 meses, pero en ese mes se recaudaron casi $100 millones más de lo previsto. Entonces, ¿qué es lo que tienes que buscar? Por la pregunta que tú me hacías. Ver cómo se motiva por la buena, por la mala, como dicen,
o asustando o persiguiendo o encarcelando a los que evaden, o dando espaldarazos y decirles ahorita va a haber una amnistía. Lo importante es hacer llegar el dinero que es el correcto según las leyes a las arcas del Estado para luego poderlo invertir en obras. Entonces creo yo que medida como la amnistía es como una medida de motivar y de impulsar a la gente que se ha quedado por ahí trabado de manera pues directa, indirecta, voluntaria o involuntaria, pero que paguen. Ahora hay una apuesta también, obviamente se necesita recursos frescos en el Estado, en el gobierno para la ejecución de obras y un gran pastel que siempre ha estado ahí es el del sector informal. El cual pues obviamente por la misma informalidad que tiene le es muy difícil el acceso a crédito. De ahí vienen algunas iniciativas como la ley de usura y todo para tratar de que no se vean tan afectados, pero la idea es que este pastel pueda legalizarse y que paguen sus impuestos y también ellos obtener un beneficio. Mira, por ejemplo, si nosotros sabemos que solo el 25% de los salvadoreños cotizan en AFP, no creo que solo el 25% de los salvadoreños esté teniendo algún tipo de ingreso de trabajo. Entonces tenemos que ser creativos como Estado para ver cómo los hacemos venir y convencerlos de algo que sí es verdad. A ellos les convendría, porque imagínate, hay una señora vendedora, voy a poner ese ejemplo nada más, que ella nunca va a tener acceso a un crédito, pero si vende, vende bien, digamos, pero ¿qué tiene con quién cae para poderse financiar? Con usureros. Si logramos que ese círculo se cierre, ella va a tener que estar pagando intereses que van a ser quizá, pero ni la 10ª parte de los intereses que está pagando ahorita. O sea, le conviene a ella también. Y luego a la banca, porque la banca también, el llamado de atención para ellos es que no ha crecido más también la banca, por ejemplo, acceso a la banca tiene cerca del 30% de los salvadoreños. Pero no creas que porque al final ya no se quiere más, la misma banca está cómoda porque el otro porcentaje, ellos le llaman, pues es un salvadoreño de riesgo, entonces ellos se quedan un poco más tranquilos con ese 30%. Hay que tratar de que eso camine o se duplique por lo menos. Mira, y también durante el desarrollo de la sesión plenaria pues llamaba la atención una erogación de $50 millones anuales para las alcaldías. Las autoridades explicaban, los que tengan menos de 73,000 habitantes podrán hacer uso de este recurso. Porque hay que decirlo, hay alcaldías, incluso el partido en el gobierno, que han visto una situación bastante complicada, bastante crítica por la falta de recursos propios. Eso depende del tamaño también. Hay municipalidades que tienen inversión, desarrollo industrial o más habitantes y tienen más recursos, pero las pequeñas sí se la han visto a palitos en algunos casos. Sí, la iniciativa es para las alcaldías que tienen... los municipios, perdón, que tienen menos de 73,000 habitantes, claramente exceptuando Antiguo Cucatlán, tiene menos de 73,000, pero un montón de oficinas tienen su sede en Antiguo, o sea, inclusive, vaya, hay petroleras de Acajutla que su sede la tienen en Antiguo, entonces pagan en Antiguo. Antiguo tiene un buen ingreso. Yo creo que hay que explicar algo, no solo tiene que ver, porque la oposición dice que tiene que ver esto como que si es un retroceso o un mea culpa del FODES. Fíjate que te voy a poner un dato. Cuando el FODES era el 10%, que solo fue un año el 10%, porque Arena y FMLN, pues por fregar al presidente le subieron cuando Nayib ganó. Te voy a poner números así. ¿Qué es el 10% de un presupuesto de 5,000 millones? Son 500 millones. Hoy tiene las alcaldías el 6% del presupuesto. Uno dice, bajó del 10 al 6, ¿verdad? Pero nuestro presupuesto es 8,000 millones. Entonces el 6% de 8,000 millones son 480 millones. O sea, en monto es casi similar. Y siempre se mantiene que la cuarta parte va en efectivo para las alcaldías. Yo te voy a poner el ejemplo de una alcaldía X de La Libertad, para no decir el nombre, recibía cerca de $27,000 mensuales de esa cuarta parte que se podía dar en efectivo a las alcaldías, y hoy recibe cerca de 25,000. Lo que pasa es que el FODE se convirtió en aquello que, pues qué mala suerte, vea, que pagaron justo por pecadores, porque se convirtió en aquello de comprar banderas de $300,000, paradas de buses de $60,000, un servicio sanitario. Se malutilizó en algunos casos. Sí, se ocupaba para cosas que no eran. Entonces, estos 50 millones vienen a representar a esas alcaldías, sobre todo que tienen problemas, las más pequeñas, un buen oxígeno, porque creo yo, y se va a mantener, estos 50 millones son para darlos por mensual,
Las que menos van a recibir $12,700 mensuales. Y las que más van a recibir cerca de los 18,500 mensuales. Ahora, yo he escuchado a algunos alcaldes decir, miren, no es que nos oponemos a la DOM, ni que la DOM esté haciendo un mal trabajo. El problema es que concentra tanto que no logra dar abasto a la demanda y a la cantidad de carpetas técnicas presentadas por los municipios, que en su mayoría, haciendo un promedio, lo que le piden son obras grandes, pues lógicamente no la pueden hacer con sus recursos, y son obras que requieren demasiado dinero, como la construcción de calles o mantenimiento de las mismas. Entonces dicen, técnicamente, aunque la DOM quisiera, no puede abarcar de un solo tanta, y va pasando el tiempo y proyectos no llegan a algunas municipalidades, incluida del mismo partido. Sí, yo creo, tocaste al final un punto importante. Casi que esto sería un problema, la mayoría de las alcaldías son de Nuevas Ideas, más de 150 alcaldías de las 262, entonces la verdad que quien más debería, y no lo vemos así, de protestar o algo, decir, serían los mismos alcaldes del partido de la bancada más grande. Sí. Creo yo que la DOM tiene que hacer un pequeño reinvento. Se le pidieron 3 proyectos a cada municipio, son 786 proyectos. En el caso de los que a mí me competen, tenemos 3 alcaldías en La Libertad de Gana, que muy buenas alcaldías, Zacacoyo, Tepecoyo y Talnique. No han caminado estos nuevos proyectos. ¿Por qué? Pero no es que no quiera la DOM hacerlo, pero es complicado. Deben de ver cómo reinventan eso para poderlo trabajar, porque ellos manejan 3/4 partes de este nuevo fondo. Entonces, y la gente en los municipios, pues el alcalde es el que sí se los ve todos los días, ¿verdad? Entonces, creo yo que está bien, están haciendo un buen trabajo ahorita, un recarpeteo casi a nivel nacional que también se necesita, pero los municipios tienen sus necesidades, sus prioridades específicas, y hay que ver cómo se hace un pequeño giro. Sé que porque es un mecanismo nuevo, sé que eso lo ha hecho que se trabe, pero hay que tratar de agilizarlo. Incluso los alcaldes, como tú mencionas, dicen, la gente cuando tiene una necesidad no van al gobierno, no van a obras públicas, vienen directamente a la municipalidad a decir, mire, tenemos este problema, esta calle está, sin importarle a quién compete, ¿verdad? Yo creo que va a ser un ciclo de ordenamiento, Eduardo. No es que yo tenga otra información, eso es nada más mi pensar, porque ¿sabes qué pasa? Que se trató de, quitamos el FODES y hicimos una limpia, porque mira, cuántas alcaldías hicieron que pagaban hasta la tarjeta de crédito del alcalde con el FODES. Entonces, hicieron mal, pues, y muchos de esos alcaldes en realidad ya no están. Te digo, inclusive algunos, como el de Zacacoyo, que es donde ganó la alcaldía el partido mío, el partido Gana. El alcalde tenía 33 años de estar, de alcalde, está preso. O momentáneamente por una investigación de $500,000, que creo que hay un par de investigaciones más. Entonces, esos precedentes hicieron que sí tenías que inventarte algo nuevo. Te digo que creo que esto es cíclico, porque va a tener que ver después. Ya empezó con estos 50 millones para estas alcaldías. Es como aumentarles en un 50%. A estas alcaldías pequeñas es como aumentarles en un 50% lo que es el nuevo FODES. Entonces, sí, ya van a tener un poquito más de respiro. Vamos a ir viendo con el pasar de los meses. Si hay necesidad de hacer algún ajuste, pues habría que pedirlo. Hacíamos el análisis hace un momento en el segmento anterior del caso de los diputados. Ahora, en el caso de los alcaldes, ¿cómo ves tú que pueda ser la votación? ¿Va a haber más opción para el resto de partidos políticos? ¿Se va a concentrar en la figura del alcalde? ¿La gente va a evaluar el trabajo de su alcalde en su municipio? ¿O cómo crees que sea esa votación? Creo que va a ser igual que los diputados. No va a ser porque pida el presidente que la N, ¿verdad? Creo que la gente hoy va a pensar bien, más que queda separado, Eduardo. O sea, sí, el 4 de marzo la gente va a estar, 3 de marzo, perdón, porque 4 de febrero es la presidencial, 3 de marzo la de alcalde y Parlacen. La gente va a estar bien tranquila. Lo más probable es que ya está definido el mapa del presidente y de la asamblea. Creo que la gente va a hacer cada municipio va a ser una realidad diferente. Puede ser que un partido que nosotros consideramos que es el 8º lugar a nivel nacional gane un municipio porque el que postularon dio la confianza a la gente. Y aquí hay otro valor. Como era antes. Y ahora hay otro valor agregado.
hay muchos que se metían para ser alcaldes porque lo que escuchaban es que era bueno para ser pisto. Y entonces ahora con eso de que el FODES cambió y que hay gente que dice se lo repiensa, entonces se van a tirar para candidatos a alcaldes la gente que sí quiera servir. No, y también lo de los consejos plurales que mete un cerrojo y un Sí. control de todos los partidos que han participado en la contienda. Sí, hoy por hoy todavía nuestro sistema para alcaldes, el sistema de representación proporcional, es bonancible para el que gana porque ya la misma ley dice, si un partido gana, aunque gane con menos de la mitad de los votos, pero es el que tiene más votos, se lleva el alcalde, el síndico y la mitad de los concejales. O sea, no hay un partido político que no tenga la mitad más uno del consejo municipal actual. O sea, no hay ninguno de los 262 que no tenga mayoría, o sea, su mitad más uno, no hay uno solo, porque la ley da ese beneficio. Lo que le da es que al restante se reparte proporcionalmente entre los que perdieron. Eso es para garantizar gobernabilidad Sí, en para los municipios. Solo que hay votaciones que se necesita una mayoría más calificada, entonces ahí sí necesitan pues sentarse con los otros concejales de otros partidos políticos. Muy bien. Vamos a hacer una nueva pausa. Por favor, acompáñenos, ya volvemos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Romeo, también en temas económicos es importante hablarlo, las medidas para contener la inflación, pues algunas pasaron por aprobación en la Asamblea, otras solo fueron ejecutadas por el gobierno, un tema de 11 medidas específicamente que se le ha dado continuidad, pero que el presidente ha dicho que son temporales, no pueden ser de forma permanente, pues que las fiscalizaciones y todo esto sí, pero el tema, por ejemplo, de la fijación de los precios de los combustibles va a depender del vaivén de los precios de los carburantes a nivel internacional. Ahora, una medida que también presiona las finanzas públicas, porque hay que decirlo, hay un recurso limitado, complicado para el gobierno, y que por el otro lado lleva un alivio al bolsillo de la población. Yo creo que del más importante, todas han sumado para aliviar este momento que estamos pasando y que lastimosamente, imagínate, no depende de nosotros cómo somos los seres humanos. ¿Verdad? Después de la pandemia nosotros decíamos qué terrible, no creo que nos venga algo más terrible. Sí, nos matamos entre nosotros, inventamos guerras y se nos olvida que quien paga el pato siempre es la gente que tiene menos. Y una guerra en Ucrania nos afecta aquí en El Salvador, aunque no tengamos nada que ver. Pero el que más ha ayudado, creo yo, es ponerle un alto a esto del precio de los combustibles, porque al final con esto es que muchos malos salvadoreños, aún ahorita hay, yo no sé por qué si la inflación tiene un porcentaje, Eduardo, cuando tú tengas aquí a personas indicadas, les deberías de preguntar, ¿cómo es que hay cosas que suben lo doble, pero la inflación no es lo doble? Y luego no tienen cómo explicarte. O sea, aquí hay gente que yo creo que dice, aquí hago mi agosto, ¿vea? Yo se lo platicaba a una señora, ella me decía, y yo lo digo en buena onda, pero te voy a poner ese ejemplo, ella venden pupusas y me dice, y mire, ¿por qué usted que vendía a cora las pupusas hoy la vende a 2 coras? Es que fíjese que el quesillo, es un ejemplo, me costaba 1.75 y hoy me está costando 2.75. Y le digo, bueno, pero no le subió el doble de entrada el quesillo. O sea, ¿cómo es que, en la sabiduría vienen y dicen, y me termina aceptando, fíjate, que en monto, en dinero, está vendiendo menos porque la gente llegaba y decía, ¿cuánto vale? 2 coras. Y si pedían antes 3 pupusas, pues pedían 1 o 2. Entonces yo creo que también los salvadoreños tenemos que tratar de entender que si no nos ajustamos a esto, vamos a tener nosotros que pagar ese mismo pato. Con el combustible, lo que se ha logrado es que no venga la gente y te diga, ¿y por qué le subió esto? Porque ha subido el combustible. No, hay un alto y sabemos que vale lo mismo. De hecho, monitoreando los precios del crudo de referencia de Texas o el Brent, los precios ya casi están parecidos de la época de febrero cuando arrancó la guerra, Eduardo. Ojalá que esto
terminara lo más pronto posible, porque lo que el mundo necesita es nada que se le parezca a la pandemia de la guerra, sino que, porque al final nos afecta a todos. Mire, Estados Unidos llegó a la inflación más alta que no ha tenido en 40 años, Europa está igual, Alemania va a racionar el uso del gas, que es por la misma guerra. Imagínate, países del primer mundo, que España van a poner unos controles de que van a saber qué grados le pones tú al aire acondicionado para saber si se permite o no, o no te desconectan el... Entonces creo yo que no es el camino adecuado. Ahora, es necesario, por un lado decíamos, la recolección de impuestos, que va a ser un tema importante, pero el otro es la atracción de inversión extranjera al país, o sea, facilitar desde lo que les corresponde a ustedes, legislaciones para favorecer esto, como las políticas que el gobierno vaya desarrollando para generar más trabajo, más empleo, de fuera y dentro. Mira, hay bastante nueva inversión, Eduardo, y lo vemos, y te lo voy a explicar así: la gente de dinero o el capital no tiene fronteras. Simplemente se preguntan a dónde está un buen país con un buen clima y ahí se van. Sí. Eso no importa si ese país está en África, Asia o en Centroamérica en este caso. Hay mucha inversión, y la inversión nos conviene porque se hace infraestructura, vienen empleos directos e indirectos. Lo vemos también con lo de Sur City, con los nuevos lugares que se van a hacer. Y alguien que está afuera, Eduardo, y que le digan que en los últimos 3 años El Salvador ha tenido 6 meses, no continuos, pero 6 meses, con 0 homicidios, es difícil que lo veas en un país hasta del primer mundo. Entonces, creo yo que esa es una forma correcta de atraer inversión. Ahora, pero hay temas que algunos dicen que eso es lo que frena inversión. El gobierno dice que esto sí puede generar inversión. El tema Bitcoin, por ejemplo. Hay algunos que lo ven bien, otros que consideran que esa es una piedra en el zapato para el gobierno. Mira, pero, por ejemplo, el Fondo Monetario e instituciones similares no le gusta el Bitcoin y tienen su derecho. Es como que tú le preguntes a un banco tradicional si le gusta el Bitcoin cuando se mueve con dólares, te va a decir que no, vea. O le preguntes, voy a poner otra vez a la señora de las pupusas, si está de acuerdo con que vendan ahí tacos, ella va a decir que pupusas. Pero el Fondo Monetario tuvo que reconocer que algo que incrementaba ingresos, inclusive de inversiones o nuevos negocios en El Salvador o turismo, era que teníamos el Bitcoin como una moneda de curso legal. Es que nosotros no hemos derogado lo del dólar. O sea, no te estorba tener algo adicional. Luego también a los que yo le digo la chiquitinada te dicen, pues ¿cuánto estamos perdiendo en Bitcoin? Nadie puede perder porque no ha vendido. Nosotros tenemos 2.351 Bitcoin como Estado, pero no se han vendido. Sí, ahí está. O sea, es como que tú compres algo y mientras no lo vendas no sabes si has perdido o has ganado. Sí. Entonces, es otro tipo de política, es una política adicional, y ha venido mucha gente que le gusta lo del Bitcoin para invertir. Entonces, pueden seguir viniendo a invertir los que quieran invertir en dólar. Aquí casi todo se sigue moviendo en dólares, no es problema. Creo que no es un punto que se pueda documentar o respaldar que el Bitcoin que te trae un problema para crecer económicamente. Ahora, pero ¿no será la apuesta entonces que todo va a ser Bitcoin y que se va a mover en Bitcoin? Podría quedar básicamente igual como estamos, el manejo de los dólares y el Bitcoin solo para inversión de capitales. No, claro, nadie está diciendo que no. Lo que pasa es que, mira, el dólar, hoy te das cuenta con la guerra, ¿verdad? Quisieron sancionar a Rusia, y yo te digo, yo rechazo cualquier guerra. El problema es que aquí no solo hay guerra en Ucrania, claro. O sea, aquí hay problemas en Afganistán, en Etiopía, hay problemas en Haití, hay problemas en un montón de lados, hay problemas en guerras por el lado de Israel, en Palestina. Yo rechazo cualquier guerra, pero en el caso de esta guerra, por quererle poner sanciones a Putin, vino él y fortaleció y dijo, ya no me paguen, creo que la moneda de ellos es el rublo. Correcto, sí. Entonces dijo, bueno, yo voy también a contrarrestar, no me paguen en dólares mi gas ni mi petróleo, entonces págamelo en rublos. ¿Y qué pasó? Hoy el rublo está un 50% más fuerte que cuando empezó la guerra. Entonces creo que a El Salvador le conviene tener siempre el dólar porque regionalmente en esta parte el dólar sigue siendo la moneda fuerte, pero tenemos otra moneda de curso legal. Hay cerca de 7,000 billones de dólares en Bitcoin, de gente que tiene Bitcoin que no lo quiere tener en dólares ni en euros, que se vuelve un mercado bonito El Salvador, y ojalá que esa gente pues venga a gastar e invertir en el país. Ahora, dentro de las medidas, una parte también importante es la verificación
que se puede hacer del mercado, porque incluso la Defensoría del Consumidor, que ha estado con nosotros, el presidente nos ha dicho que a veces está en los intermediarios el problema, ese gran margen de ganancia. No es que el productor al final de frutas o verduras cobre tanto por el producto, es el intermediario, el que lleva los puntos de venta, que se queda con el pastel más grande y a veces mete esta distorsión o acapara un poco el producto aprovechando las crisis. Yo siempre que puedo hago un llamado, o sea, yo felicito al presidente Salazar, que es el de la Defensoría del Consumidor, pero siempre le hago un llamado a tratar de redoblar esfuerzos. Le hemos aprobado para que tenga más personal. Si necesita más, pues debe de más recursos de cualquier índole, debe pedírnoslas, porque te voy a decir una cosa, Eduardo, hay otros países, ojalá que aquí un día funcionara, donde se ha elevado a Procuraduría para Defensa del Consumidor ese nivel, porque tiene un gran poder. Tú te das cuenta que, por ejemplo, busca un video en las redes donde dice cuál es la ley donde tú dices que el mercado debe estar libre, y tenías a una señora vendiendo huevos a la par de otra señora vendiendo huevos, pero una la tenía a $50, es un decir, hay otra 40, entonces la de 50 se fijó que la otra la tenía en 40. Cada quien tenía como tres bandejitas de huevitos, ¿vea? Entonces dijo, yo le voy a poner 20, y le puso 20. Vino la de 40 y le compró los de ella en 20. Y ya cuando los tuvo todos, le subió de 50 a 80, y ella era la única vendedora. O sea, yo creo que, ¿qué te puede ayudar en esto nada más? La participación del Estado. Que haya una Defensoría del Consumidor que vaya y que chequee, que no haya acaparamiento, que no haya gente que diga, si tenés el 10% de inflación, que eso significa que las cosas tienen que subir por lo menos un 10%, sí. Porque hay cosas que suben el 100%. Porque quizá alguno dice, aquí ya las hice. Hoy toda inflación le voy a subir. Y no saben que ese boomerang lo va a golpear a él. Él también va a ir a otro establecimiento a comprar otras necesidades. Entonces creo yo que la Defensoría del Consumidor tiene un papel muy vital en este contexto que estamos, Eduardo. Ahora, y lo traigo a colación porque viendo los mercados, viendo los reportes, viendo lo de la guerra, lo que tú mencionabas de los Estados Unidos, lo que se les viene también, no es un tema que vaya a terminar en 1 o 2 meses, no. Que digamos, ya esto ya va pasando, ni siquiera la pandemia ha pasado por completo. Entonces son temas que la situación económica a nivel mundial continúa, y el tema de la inflación también continúa golpeando. No se ve tan a corto plazo una solución. No, esto va a durar un poco más. Yo lo que creo, y en verdad lo digo y la población lo aprueba así, es que tenemos un presidente, Eduardo, si tú te das cuenta, cuando empezó la pandemia, cerró los aeropuertos y la oposición decía que loco, y por qué cierran los aeropuertos, pero al rato los cerraron todos los aeropuertos del mundo cerrando, ¿vea? Realmente nos encerró. Es como protegerte, Eduardo, es como que tú tengas un hijo, lo lleves de la mano y a la hora de pasar la calle se te quiera soltar porque él quiere cruzar. Tú vas a hacer hasta el uso de un poco de fuerza para detenerlo, porque lo estás cuidando. Entonces, el presidente también lo que va a tener que hacer es su labor, para eso lo elegimos y queremos que nos cuide, saber que tenemos que seguir con medidas más tiempo. Si aunque la guerra terminara mañana, Eduardo, los efectos de lo que significa, imagínate, hasta ahorita lograron sacar no sé cuántos millones de toneladas de trigo, porque si no, te digo, la hambruna, ibas a ver a una Europa con hambruna. Cuando tú decías hambre hay en África, digamos, hambre en los países, no, África inclusive, porque Ucrania es el principal productor de trigo, y el trigo ahí estaba y no salía. Y si pasaban más semanas, como es un producto perecedero, lo que iba a pasar es que no había vuelta atrás, ese trigo se iba a perder. Entonces creo yo que nos tenemos que preparar, vienen todavía meses más complicados. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa, por favor acompáñenos, ya volvemos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros, y como también estás en la Comisión de Seguridad, vamos a aprovechar a hablar también sobre las prórrogas del régimen de excepción, pues que se han mantenido. Es otro tema también que la oposición cuestiona: por qué tanta prórroga al régimen. Si aseguran que hay reformas, se aprobaron reformas, creo que en la segunda
después de la segunda prórroga del régimen, se aprobaron reformas a los códigos penal y procesal penal, aseguran suficientemente fuertes como para tener controlados a los grupos de pandillas sin necesidad de estar prorrogando el régimen mismo. Sí, se aprobaron reformas sin la participación de los que están criticando el régimen. O sea, igual ellos votaron que no, ¿verdad? Porque Arena, FMLN, Nuestro Tiempo y Vamos, te dicen un montón de cosas, pero si tú revisas en el historial, votan no. Fíjate que si tú vas a países que son más maduros en esto, Estados Unidos, Alemania, Japón, hay oposición y tú a veces ves que sí pueden, pues votan a favor, votan en contra, depende si creen que la medida beneficia a la población, pero aquí son las bancadas del no. Es muy diferente esas reformas que se han hecho a lo del régimen. Fíjate que el régimen prácticamente ayuda porque en vez de que estén 3 días detenidos, pueden estar detenidos 15 días y eso te da la robustez de respaldar esa investigación y esa acusación. Tan comprobado está, Eduardo, que de los que se han remitido a los juzgados, ya de los 50.000, 51.000 detenidos, se han remitido más de 46.000, el 98.6% han quedado detenidos. O sea, eso ya no es el órgano ejecutivo ni el órgano legislativo, esa es decisión de diferentes jueces en el órgano judicial. Yo al final siempre hago este ejemplo y como contigo no había estado de régimen, te pregunto, yo no sé si tú como periodista te ves limitado por el régimen de excepción para tus entrevistas, para las investigaciones que tengas que hacer. Yo veo conciertos por todos lados de artistas internacionales, yo veo los restaurantes concurridos en el buen salvadoreño, pues no es mala palabra, pero veo los chupaderos llenos. Yo no veo que el salvadoreño, el honrado, le esté causando algún problema el régimen. O sea, gente de la oposición que dice que la gente ya en la tarde o noche ya se va a sus casas porque tiene miedo. Creo que necesitan acordarse que hoy tenemos también las redes sociales y nos damos cuenta que eso no es así. El régimen está perjudicando a los malos salvadoreños. Y si hay un margen de error que no debería haber un solo detenido que no fuera justificable que fuera detenido. Claro. Pero es que eso no tiene que ver con el régimen. Te voy a decir una cosa, cuando detienen gente, aunque no haya régimen, viene un juez y después de un proceso te dice, ¿es inocente o es culpable? Cuando te dice que es inocente, uno puede decir, ya ven, estuvo detenido y era inocente. Pero eso es aún sin régimen. Entonces, yo creo que Pero el régimen lo hace más largo el proceso. Es que para sabes, que una persona, el juez pueda determinar de 3 a 15 días. Pero es que, ¿qué problema había antes? Hacías menos capturas, hacías capturas más timoratas, los jueces tenían también un poco más de miedo porque los jueces los mareros mandaban a amenazar a su familia, los soltaban a los 3 días y llegaban más encachimbados a las colonias de regreso. Entonces, ¿qué es lo que ves ahora? Yo lo veo en La Libertad, soy diputado de La Libertad y te digo, si yo los contara, llevo más de 220, 230 casos de personas que me cuentan que ya no pagan extorsión, Eduardo, que están mejores, que ya pueden salir en la noche, aunque viven en un área rural. No estamos en el país de las maravillas, porque entonces después de eso se agarra la oposición. Te voy a decir algo, un ejemplo que ponía, la diputada de Vamos dice de que es un pacto, fíjate, dice unas cosas que quizás solo ella se las cree. Dice que el régimen era malo, es malo y bla, bla. Ahora te dice que sí, que la situación está bien, pero ¿por cuánto tiempo? Esa pregunta, pues, ni que además no somos adivinos, vea. Luego dice que no será que está bien porque hay otra nueva tregua. Discúlpame, si hubiera tregua o acuerdo con los pandilleros, no estuvieran a esa velocidad donde ves tú más de 52.000 pandilleros capturados. Entonces, yo creo que la gente en las encuestas avala el régimen porque en general, exceptuando lo que te dije, que no deberían de haber casos, ojalá que sean los mínimos posibles y que se los pongan en libertad, pero la mayoría de los salvadoreños avala este régimen. Ahora, hay denuncias también de casos de extorsión. Hay gente que asegura que todavía hay sectores donde quizás la estructura ya no es visible en algunos territorios, pero siempre llega alguno y empieza a rentear esos pequeños negocios como ocurría antes de todas estas capturas masivas. Sí, hay que aclarar, por eso te dije hace un rato, no se ha eliminado todo y no es que ya se solucionó todo. Creo que por primera vez vamos en el camino correcto y los salvadoreños lo perciben así. La misma oposición te dice, tú ves al jefe de fracción de Arena, va a programas y si te reconoce que la situación está mejor. ¿Sabes qué está pasando? Que ellos están mutando con algo que es peligroso. En Soyapango y en Ilopango, pero al menos los casos que sea de Soyapango, ahora están mandando a las abuelitas a cobrar la extorsión. Y la abuelita va también porque, mira,
más o menos esto es unas cifras, no son exactas, pero más o menos se calculaba que hay entre 50.000 y 70.000 pandilleros, y eso incluye que hay más de 250.000 familiares. Y el familiar vivía también de lo del pandillero, entonces viene la abuelita y va a cobrar la extorsión. Y van a empezar a verse capturas de gente de la tercera edad y va a salir la chiquitina a decir que el régimen o el dictador está metiendo a los viejitos a la cárcel. No, cometa delito quien cometa, también la extorsión sigue siendo un delito, lo siguen haciendo, como tú dices, en algunos lugares esporádicos, y están mandando tipo estas personas, a sus abuelitas o a tías de la tercera edad, porque creen que con eso, si las capturan, va a verse mal el gobierno, y creo yo que se va a tener que capturar a quien se tenga que capturar. Ahora, la investigación en este tipo de casos es importante para determinar, de decir, ha habido algunos casos donde han capturado algunas personas y en redes sociales hay movimientos muy fuertes de decir, esta persona no era, en algunos casos no era y lo han liberado, en otros casos dicen, pues sí era, aquí está la participación y hay algún tipo de documentación, pero eso solo se logra con una investigación de los casos. Pero yo creo, Eduardo, que ordenando, así como te dije, sala de lo constitucional, parece que hay un montón, ¿vea? Hay un abogado que tiene, bueno, dicen que se cortó la colita y se me ha olvidado el apellido, pero andaba de colita siempre, y él se sentía magistrado de la sala de lo constitucional, pero no lo es. Lo mismo para esto, nosotros, ni tú ni yo somos jueces. Aquí hay gente que dice, capturaron a una persona que es inocente, pero si nosotros no somos, que va a dictaminar si es inocente, porque entonces quitemos el órgano judicial. Fíjate que hay una persona, hace un par de semanas que me contactó, papá y mamá, ¿vea? De un detenido en Ilopango. No los conozco yo, no los conocía, pero me dijeron que su hijo era inocente, ¿vea? Y de verdad me dio un sentimiento que yo dije, voy a ver en qué ayudo, los acompañé, quizá el comisionado fue diferente porque soy diputado, le dije, mire, quiero averiguar, pero mira, la cara del padre, cuando le enseñan en el celular los audios del hijo extorsionando, lloró, como el papá y la mamá son los últimos en darse cuenta, y además para una mamá, yo digo que la mamá de Yaca, el destripador, decía que su hijito era inocente. Entonces es bien triste porque pobrecitos los papás, yo te digo, la cara de ese señor al oír la voz de su hijo extorsionando, lo descompuso, y yo también dije, pues, y que puede, él no pudo ya decir nada, inclusive se fue, me agradeció, pero y todavía me dijo, es que, porque los capturaron a dos, y digamos que el otro se llamaba Juan, es que eso Juan lo ha metido en eso. Sí, pero el problema está aquí, que si hay un delito o cometes un delito hay que perseguirlo. Ahora, otro tema también que hay que tener mucho control, las autoridades, es ese número de denuncia, que es una muy buena herramienta para que la población pueda denunciar, si es que todavía ve remanentes o el mismo caso de la extorsión, pero que no sea mal utilizado, sí. Que no haya personas que de repente digan, aquí me las cobro. Aquí me cae mal el vecino, sí, y voy a decirles, y como ahorita está, que solo lo vienen a traer y se lo llevan. Ya. Fíjate que yo he practicado con muchos comisionados, el director de la policía es un director, la verdad que tienen que ser bien técnicos, Eduardo, y me dicen, mire, eso no es así, porque si eso fuera así, ¿cuánta gente no le cae mal el fulano de su casa solo porque el vecino pone música a veces y van a hablar y decir, mire, el vecino es terrorista, pandillero? No, hay una investigación detrás de eso. Bueno, tú te has dado cuenta, ahora no es la misma cantidad de detenidos que al principio, que eran cientos y cientos de detenidos diarios. Ahora ya se va acabando quizás la cantidad de terroristas y va siendo más focalizado. Yo creo que sí hay que ocupar la medida de denunciar y hay que hacer un uso bueno de la denuncia. Ahora, el presidente ha dicho públicamente, eso sí, a través de redes sociales y en algunos eventos donde ha asistido, que este grupo de capturados, más de 50.500 me parece, la última actualización, no van a salir. Bueno, por lo menos no van a salir de entrada los que los jueces han dejado ya por 6 meses. La cárcel que se está construyendo en Tecoluca, si no me equivoco, está a unas 4 semanas, 5 semanas de estar lista. Ahí caben 40.000. Y se refiere a que por lo menos en los 6 meses que han dado de instrucción no van a salir, y si terminan siendo condenados, pues ahí van a quedar. Hay una muestra bien clara, Eduardo. La gente dice, ahorita ha disminuido un montón de cosas, los homicidios, las extorsiones, y la razón ¿cuál será? Que están guardados los que cometían esos hechos delictivos. Ahora,
ha bajado un poco, digamos, la intensidad de los operativos. Es que ya habrán capturado la mayoría de líderes de estructuras o será parte de la misma estrategia. Yo creo que como se calculaba que pandilleros eran entre 60.000 y 70.000, van más de 52.000 creo que capturados. Ya habían algunos capturados en las cárceles previamente. Creo que ya estamos llegando a la parte donde hay que irlos a buscar a donde se han ido huyendo. Algunos pocos se fueron del país, otros están en montañas, se han encontrado pues hasta pues en barriles y medio que enterraditos con ladrillos. Hay que seguirlos buscando y creo que vas a ver con menos intensidad, sobre todo la cantidad de detenidos, porque ahora en teoría pues han quedado la minoría afuera, la mayoría están dentro de la cárcel. Muy bien. Gracias por acompañarnos. Romeo, esta noche hemos abordado bastantes temas del quehacer legislativo. No, gracias a ti, Eduardo, por la invitación. Un saludo de buenas noches a todos los que nos están viendo y pues recordemos que siempre hay que tratar de andar positivos porque vienen meses difíciles. Y gracias a ustedes por su sintonía. Por favor, que descansen. Su cita con nosotros el próximo lunes.